El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, a través de la Casa de la Cultura y la Coordinación de Literatura, les da la más cordial bienvenida al 25º Encuentro Internacional de Escritores. En esta mesa, editores y lectores del fin del mundo. Nos acompañan Daniel Calabrese, Alfredo Núñez Lanz y Siddhartha Ochoa. Como moderadora estará Virginie Castel, de quien me permito leer su semblanza. Virginie Castel nació en Metz, Francia, en 1982. Es editora, maestra, curadora y escritora. Se graduó en Historia y Teoría del Arte con mención honorífica en la Universidad de Essex, en Gran Bretaña, institución donde realizó también su maestría en Arte y Arquitectura en América Latina, con especialización en Arte Contemporáneo. En 2015 creó la editorial Tres Nubes Ediciones, acá en Monterrey, editorial especializada en publicaciones de arte, en la que se apuesta por la experimentación. En 2020 recibió el premio al reconocimiento editorial por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado en revistas, libros y catálogos de arte contemporáneo. Ha curado exposiciones individuales y colectivas como No se nace mujer, en el taller 3120. Enero del 2020, No saludo de beso, publicado por la SED en Saltillo, en agosto de este mismo año. Asintomáticas, en Sideral, en septiembre de 2020. Las emociones son estructuras, también en Sideral, en este mismo año. Le damos la bienvenida a Virginie Castel. Sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les damos la bienvenida al 25º Encuentro Internacional de Escritores, Escritura e Incertidumbre. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa titulada Editores y Lectores del Fin del Mundo. Nos acompañan Siddhartha Ochoa, Daniel Calabrese y Alfredo Núñez Lanz. Mi nombre es Virginie Castel y estaré moderando esta mesa. A continuación me permito leer las semblanzas de nuestros invitados. Siddhartha Ochoa, buenas tardes, bienvenida. Es de Tecate, Baja California, 1984, escritora y editora, fundó Abismos Editorial, autora de los libros Tatema y Tabú, Estética de la Emancipación, Historia de las Feminazi en América y Radical Chic. Fue becaria en la categoría Jóvenes Creadores del FONCA y del Fondo Estatal de Baja California en cuento y novela, en una y dos ocasiones respectivamente. Obtuvo la beca Brazilian Publishers para editores en 2019, la beca de apoyo a la traducción del Ministerio de la Cultura de Portugal y DGLab 2019, así como la beca para editores Latvian Literature for Publishers en 2019 y 2020. Premio Nacional de Literatura Magdalena Mondragón en la categoría Ensayo 2019. Bienvenida. Daniel Calabrese. Es de Dolores, en Argentina, y nació en 1962. Es un poeta y editor argentino nacido en Dolores, provincia de Buenos Aires, que reside en Santiago de Chile desde 1991, donde se desempeña como director de publicaciones de RIL Editores. Ha publicado La Faz Errante, Mar del Plata, Premio Alfonsina, 1990. Futura Ceniza, Barcelona, 1994. Escritura en un ladrillo, es un libro bilingüe en español-japonés en Kioto en 1996. Singladuras, es un libro bilingüe español-inglés en Fairfield en 1997. Oxidario en Buenos Aires, Premio Fondo Nacional de las Artes 2001. Y Ruta 2, Santiago de Chile 2013 y Roma 2015 y Madrid 2017 en la colección Visor de Poesía. Premio Revista de Libros 2013, nominado al Premio Camaiore Internazionale. En 2017 se publicaron antologías de su obra en Uruguay, Ecuador y Colombia, traducido parcialmente al inglés, italiano, chino y japonés. Como editor, fundó y dirige AREA, Revista Hispanoamérica de Poesía. Y Alfredo Núñez Lanz, nació en Ciudad de México en 1984. Ha publicado textos de creación literaria en revistas como Lúbina, Tierra Adentro, Estudios, Casa del Tiempo, Gato Pardo, Literal, etc. Ganador del cuarto certamen internacional de relato breve en Cáceres, España, 2005. Formó parte del consejo editorial de la revista Letra en Ruta de la Universidad de Princeton, New Jersey, cofundador de Textofilia Ediciones,
Es autor de los libros Soy un dinosaurio, con Culta 2013, Veneno de abeja, Secretaría de Cultura 2016, y El Pacto de la Hoguera, Ediciones Era 2017. Becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de novela en 2014 y 2016. Obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Histórica Ignacio Solares 2018 para obra publicada por El Pacto de la Hoguera. Podrán leer la ficha completa de todos nuestros invitados en el programa de mano que está en la página Conarte. Comenzamos. Bienvenidos a los tres. Es un gusto y un honor estar compartiendo este espacio. Yo creo que Siddhartha va a tomar primero la palabra para hablarnos de esto que es Editores y Lectores del Fin del Mundo. Bienvenido. Gracias, Virginia. Pues yo he pensado mucho las últimas semanas a raíz de este pequeño fin del mundo que se llamó COVID-19 o que se llama COVID-19. Entendido el fin del mundo como que reglas que operaron en un pasado dejan de existir en el presente, ¿no? O sea, como la terminación de una forma de existir y de ver el mundo. Y a partir de la pandemia, he reflexionado mucho sobre las maneras en las que los editores viven precarizados, ¿no? Porque hablamos casi siempre de la precarización del traductor, de la precarización del escritor, del artista, pero los editores ocupan como esta zona oscura, o como dice un amigo mío que estudia edición, esta zona gris del capitalismo donde no es un artista y se ubica en el terreno de ser más un mercader de las letras, ¿no? Donde no es propiamente este personaje que se encuentra totalmente desprotegido frente a las fuerzas del mercado o del Estado, sino que opera dentro del mercado y dentro del Estado. Sin embargo, también como toda la industria cultural en el capitalismo, la edición se ha ido pauperizando más o menos. Y a mí me ha interesado mucho rescatar biografías incluso de editores muy destacados, por ejemplo, como Andrés Chiffrin, que escribió mucho sobre qué es la edición sin editores, el control de la palabra, que ahora el capitalismo, digamos, tomaba parte importante de la economía, ¿no? en la edición, que digamos que usualmente se piensa que la edición se encuentra al margen de esa economía de mercado, o que los libros se encuentran al margen de este sistema perverso neoliberal y poscapitalista. Pero bueno, la realidad es que los libros son mercancía y que se encuentran en un sistema de mercado donde el editor forma parte fundamental de ese sistema, pero hace cultura al mismo tiempo. Es decir, no vende chicles, no vende tazas, no vende ropa, vende libros. Y eso hace que tenga como una característica muy específica el editor y que no sea redimido, digamos, de la misma manera que son redimidos los escritores o los artistas, sino que más bien al editor se le mira bajo lupa en el ejercicio de su propio oficio, ¿no? Eso por un lado. Por otro, en esta pandemia que es, digamos, nuestro pequeño fin del mundo en estas últimas semanas, puso de manifiesto que las industrias culturales, algunas industrias culturales se colapsaban, ¿no? De manera muy radical, y la industria editorial ha tenido una caída dramática en términos de las ventas, en términos de cómo se realizan ahora los negocios, ¿no? La Feria Libre de Frankfurt ahora es digital, y todas las demás ferias del mundo que digamos, tuvieron que cambiar su formato que históricamente llevaban a cabo desde que surgió la edición. Y al mismo tiempo, la edición sufre esta transformación que tiene que ver del formato impreso al formato digital. Y aquí entramos en un gran desastre que es el verdadero fin del mundo para los editores, porque ya no es tan claro quién tiene los derechos de las obras, si al entrar al mundo del PDF entonces estos se vuelven libres. Y digamos que a mí no me parece tan clara la distinción. Hay editores que son más bien más escritores y que a veces editan, que hablan del copyleft como una de las panaceas para difundir el conocimiento escrito y que
y difundir la cultura. Pero finalmente esto sí representa serias transformaciones en la forma en la que conocemos la industria del libro, y no tanto la industria del libro, sino incluso la edición artesanal, porque podemos culpar a esa gran industria monstruosa que está en manos del capitalismo, como decía André Chiffra, pero que finalmente representa el trabajo de muchas personas que se dedican a la cultura, ¿no? O sea, no podemos olvidar que representa un ingreso, ¿no?, específico para la gente que se dedica a la edición. Eso por un lado. Y viendo estas biografías de editores célebres, no sé, pienso en el argentino, que seguramente Daniel lo conoce también muy bien, Mario Muchnik, que básicamente su historia intelectual es la historia del despojo por parte de grandes capitales, ¿no? O sea, se vuelve insostenible los catálogos que estos editores forman. Quizá les seduce la idea de poder trabajar con una editorial que tenga mayor capital, pero finalmente cuando las editoriales son absorbidas por grandes capitalistas de la industria cultural, que son básicamente dos grandes conglomerados en el mundo, pues tienden a desaparecer los catálogos, ¿no? Que fue lo que pasó específicamente con el sello de Seix Barral, que se convirtió en algo muy distinto a lo que era al inicio, y que justo Mario Muchnik era, digamos, el que diseñó este catálogo, o el catálogo de, no sé, pienso en Salamandra, que fue comprada por Planeta, que era una editorial independiente, ¿no?, que tiene los derechos de Harry Potter, y que no sabemos ya qué pasa entonces con ese sello específico que daba el editor, ¿no? Porque finalmente lo que hace un editor es proponer un catálogo en este contexto de libro como mercancía, ¿no? En esta supervivencia. Entonces, para mí, fuera de entrar en una discusión como filosófica sobre qué es el fin del mundo, pienso que los editores tenemos viviendo el fin del mundo desde hace tiempo, ¿no? Y por varios frentes, porque sí hay yo tengo varios amigos editores y siempre les digo, deberíamos de reivindicar los derechos del editor como un agente de cultura, no como el mercader que se aprovecha de su situación en el mercado y en el Estado, o que ejerce cierto pequeñísimo poder, sino como un agente que crea cultura. Entonces digo, esa sería como para aventar al ruedo ciertas ideas, que lo que me preocupa del fin del mundo justo es la exacerbación del capitalismo en la edición, y cómo el editor ahí sobrevive como un camaleón, como una especie, no sé si en peligro de extinción, pero sí que tiene otras características en esta nueva época. Gracias, está muy interesante todo lo que pusiste en la mesa. ¿Quién quiere contestar o continuar esas ideas? Pues a mí me gustaría comentar algo que me parece que es muy importante. Creo que tanto escritores como lectores, y sobre todo los lectores, creo más que nadie, hay mucha desinformación por parte de los lectores en relación a la cadena de producción del libro. No se sabe que el libro, en efecto, es un objeto que, como Siddhartha lo puso en la mesa, es un objeto con el que se comercializa, pero también es un objeto con el que se hace cultura. Pero académicamente siempre se nos ha vendido eso de que el libro es un objeto cultural para el conocimiento, etc. Y lo cierto es que la cadena de producción del libro es algo que se desconoce en cuanto al público general. Al menos muy poca gente está familiarizada con todos los procesos o todos los eslabones que hay. Por eso digo cadena de producción del libro, porque es una cadena en cuanto a que existe el autor, pero también está el editor, pero también están diseñadores, pero también está el distribuidor. Eh, Luego también existe el espacio de la librería como, digamos, punto de encuentro entre el lector y el libro. Entonces, por eso me refiero a que es una cadena. Y yo creo que es una cadena que además durante mucho tiempo se ha visto desvinculada, o sea, es decir, el editor casi luchando, jalando agua para su molino, el autor por otro lado igual, y vaya, finalmente los lectores no llegan a saber todas estas implicaciones que hay en esta cadena de trabajo, ¿no? Y eso también me parece que es otro punto importante a poner en la mesa, o sea, hay desinformación respecto digamos, el libro como producto cultural. Y también hay gobiernos
como los que nos enfrentamos ahora, que no están ni de cerca interesados en promover este ejercicio, que es el ejercicio editorial. Entonces, yo creo que por eso la lucha de la que habla Siddhartha es una lucha genuina y tremenda en la que mucha gente está, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo hice Textofilia Ediciones, me decía alguna vez que tuve chance de platicar con Eduardo, bueno, es que con este Herralde, en la FIL de Guadalajara, alguna vez nos encontramos y me dicen, oye, pero es que ustedes son unos editores kamikaze. Y sí, yo creo que hoy en día todo aquel que sea un editor, pertenezca o no pertenezca a las dos grandes monopolios de los que Siddhartha habló, por ejemplo, la llamada edición independiente, pues es también un proyecto kamikaze en ese sentido. Ahora, ¿por qué digo que de las dos formas? Porque también los editores que actualmente trabajan en estos grandes monopolios culturales, o bueno, en este caso de la industria, de las dos grandes monstruos de la industria editorial, también se ven sometidos a, digamos, actos que son lejos o están periféricos al libro en sí. Y esto tiene que ver con la especulación del mercado. O sea, ¿qué es lo que se va a vender? Y entonces tengo que tener una bola de cristal como editor de Planeta, por ejemplo, o como editor de Random House. Tengo que tener una bola de cristal para ver qué es lo que se está vendiendo. Y si no cumplo con las expectativas de venta, pues entonces tampoco va a poder publicar. O sea, es esta misma, digamos, sistema capitalista el que Siddhartha nos menciona, que está generando pues mucha incertidumbre y que aparte en época pandémica, lógico, todo esto se vuelve de manera más bien se nos arroja a la cara, ¿no? Esta realidad. Tanto, por eso insisto, por eso son esos dos frentes, tanto para la industria editorial grande como para los pequeños, los editores llamados independientes, ¿no? Entonces, y es muy interesante que lo planteemos en la mesa, pero también cómo vemos incluso por parte de la escritura creativa, los propios escritores, las salidas que tenemos a veces hacia el lector, digamos, inundados por todos estos problemas o todas estas frentes que luchan los que están generando las posibilidades de publicar, o sea, los editores, pues también es otro problema, ¿no? Es decir, ahora con la pandemia, por ejemplo, ¿cuántas decisiones editoriales no se aplazaron? Muchísimas. Pero también por otro lado creo que es una sacudida, una buena sacudida al propio medio y a la manera de hacer, digamos, su función, ¿no? Al medio editorial. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, quizá había muchos editores pequeños que no estaban apostando por el ebook y ahora, gracias a la pandemia, pues es casi como una necesidad, ¿no? Tienes que estar de manera en formato ebook porque, bueno, es la forma en la que actualmente se están vendiendo más los libros. Y por otro lado, también las librerías lo han padecido. ¿Por qué? Porque antes no tenían canales de llegar al público de manera directa y ahora, por ejemplo, tanto el Sótano como Gandhi, que al menos en México, quizá en Argentina sea distinto, Daniel, pero al menos acá en México estas dos grandes librerías no tenían digamos, una infraestructura tan grande como para poder vender libros impresos, pero llevarlos a las manos de los lectores. Entonces creo que a todos los eslabones de la cadena de producción del libro, la pandemia no solo afectó, sino que visibilizó algunos problemas que ya estaban antes generándose y que ya estaban como que tratando de salir a la luz y tratando de ser atendidos, pero por todos los frentes de esta cadena de producción del libro. Y por último, sí quisiera comentar algo en relación a el poco interés que hay por parte de los gobiernos latinoamericanos, y me atrevo a decir latinoamericanos, pero ya dirás tú, Daniel, que si me equivoco o no, allá qué pasa, pero el poco interés para impulsar este tipo de labor, la labor tanto artística como cultural o como, digamos, en este caso, en el concreto caso del gremio editorial. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo Textofilia, una de nuestras luchas siempre continuas era
pedir exenciones fiscales a nosotros los editores. ¿Por qué? Porque pagamos IVA en toda la cadena, ¿no? O sea, pagamos IVA al ilustrador, al que hace la portada, pagábamos IVA bueno, por supuesto, ya después la cuestión de los derechos no, porque al menos en México pasó una ley que hasta cierta cantidad de dinero, bueno, pues el IVA era exento, pero pagamos IVA en el papel, en la impresión, en prácticamente todos los gastos administrativos. O sea, en todo se paga IVA, pero claro, uno no puede cobrar el IVA, pero entonces el editor termina cobrándole el IVA al libro. Es decir, aunque no lo cobres de manera tal cual, como debe ser, ¿no? Pero sí cobrabas subiendo el precio, ¿no? Del propio ejemplar, el precio de venta al público. Ahí había que inflarlo con ese IVA que uno gastaba en todo el proceso, pero que después no podía recuperar. Entonces nosotros siempre decíamos, bueno, una manera de apoyar verdaderamente, si le interesara al gobierno apoyar a las industrias creativas, es a través de ciertas exenciones fiscales, ¿no? O también lo que ocurre siempre en México, que no sé si también esto ocurre en Argentina, pero el gasto de almacén o lo que implican los almacenes, que para la industria es un gasto, digamos, que genera impuestos. Entonces, por lo mismo, a veces, pues las mismas editoriales se ven en la necesidad de rematar, de ahí las famosas ferias de remate, ¿no? Porque cuesta más caro, digamos, almacenar y esperar a ver si un lector se interesa por determinado título, que quizá no fue un éxito, que triturar esos libros. Entonces nacen estas ferias de remate. Pero bueno, creo que son muchas preguntas, pero nada más yo lo que quería era como para ampliar la discusión, poner estas otras más a la mesa, y bueno, quizá el tiempo no nos vaya digamos, a dar como para tanto, pero que creo que por lo menos sí podríamos acercarnos, aunque sea de maneras periféricas, desde diferentes puntos y conversar, ¿no? Entre estas posturas también de Sudamérica, de México, en fin. Muchas gracias, Daniel. Sí, ok. Bueno, se produce una confluencia bastante interesante a partir de lo que decía Siddhartha, porque yo también tenía anotado comentar algo de André Schifrin, ¿no es cierto? El famoso editor de Gallimard. A partir de una situación muy concreta que se produce en Chile, porque yo vengo de un país, Argentina, que tiene una tradición editorial, quizás junto con México, puede ser que sean las dos más fuertes de Latinoamérica. Sin embargo, me desarrollé profesionalmente como editor de textos académicos en Chile. Y Chile, estoy hablando de los años de la década del 90, venía a salir, que es cuando se produce justamente todo esto que cuenta Siddhartha. Quizás ahí empieza el fin del mundo, no en vano también acá estamos en el Finisterra. Entonces, se produce esta situación tan interesante, que yo la quiero graficar de esta forma. En esos años, en Chile veníamos saliendo de una dictadura de 17 años, un oscurantismo cultural muy pesado, con gran parte de la intelectualidad chilena exiliada, que empezaba a retornar, ¿no es cierto? El panorama editorial en este país que se había convertido en así se llamó, como una especie de laboratorio del neoliberalismo en cuanto a su aplicación económica, según se ha dicho, era se producía un vértice muy interesante, porque yo les puedo decir que cuando fundamos Editores Independientes de Chile, junto con otras 6 editoriales, no pasaban de una docena los editores independientes. Y las editoriales tradicionales, como por ejemplo Universitaria o Andrés Bello, estaban prácticamente quebradas. Entonces, en ese panorama surgen muchas cosas. Por ejemplo, quizá muy pronto escribe Schifrin esto de que el libro creo que se llamó La edición sin editores, ¿no? Siddhartha, ese es el que mencionabas. Él comenta cómo los grupos que van adquiriendo a estos sellos independientes
quitan al editor, o sea, eliminan la figura del editor y con eso se va la figura del catálogo orgánico, como Gallimard, ¿no? Por ejemplo, un catálogo orgánico significa que de pronto tú tienes un bestseller y te produce muchos ingresos, pero también tienes textos, ensayos filosóficos, tienes teatro o poesía, que producen menos. Entonces, ninguna parte de ese organismo es más importante que la otra. Como decía Alfredo, el libro tiene una dualidad. Es a la vez un objeto comercial y un referente, un vehículo cultural, ¿no es cierto? Entonces, en esa confluencia donde el editor está en un punto tan difícil, en un equilibrio tan difícil, todos sabemos que el equilibrio siempre es lo más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con estos grupos que empiezan a comprar a los sellos independientes? Eliminan a los editores como figura central que lleva adelante el sello editorial y ponen a un ingeniero comercial, un administrador. Entonces es lógico que el catálogo orgánico ya deja de ser orgánico porque el ingeniero comercial, sin el peso cultural que siente el editor de profesión, empieza a dejar de lado aquellos libros que no le dejan ganancia. Entonces el libro se convierte en una célula individual que produce ganancias o produce pérdidas. Entonces, como son empresas que en la mayoría de estos grupos que mencionaba Siddhartha y Alfredo, provienen de la industria del entretenimiento y están acostumbrados a rentabilidades del 20%. Cuando, por ejemplo, una editorial como Gallimard, que la hemos nombrado, tenía una rentabilidad histórica del 1 o del 2%, y eso era maravilloso porque podían publicar y dar lugar a toda la producción cultural del momento sin sesgarla por la rentabilidad. En fin, en ese proceso, yo me preguntaba también una vez, porque cuando conocí la anécdota de García Márquez, que García Márquez envía el original de 100 años de soledad a Sudamericana, cuando Sudamericana era una editorial independiente, ¿no es cierto? Y bueno, está pleno de detalles muy jugosos y muy atractivos, como que cuenta en las memorias que no le alcanzó la plata para el correo entero, entonces tuvo que mandar una parte de la novela que no se pasara del kilo por la tarifa, ¿no? Y eso llega a Buenos Aires. Del otro lado está la anécdota de los editores de Sudamericana. Uno de ellos es Tomás Eloy Martínez, y de los lectores que tenía Sudamericana. Y cuenta que en Buenos Aires, en su departamento, él recibe esto. Estamos hablando de que para Editorial Sudamericana, en ese momento, Gabriel García Márquez era un escritor desconocido, era un escritor colombiano del cual el público argentino no había oído hablar. Entonces, lo llama a otro de los lectores y le dice, mira, tengo entre manos algo que puede ser maravilloso, o no sé si es mi idea, pero necesito que vengas a verlo. Cuando llega el otro editor, había justo en ese momento una de las clásicas tormentas de Buenos Aires, y se produce una corriente de aire y el manuscrito vuela por todo el departamento. Lo tienen que armar y ahí dicen, pucha, García Márquez no le puso números a las páginas, ¿no? Estuvieron una hora armando ese original. Finalmente, editan 100 años de soledad. Todo esto lo cuento porque, ¿qué pasaría, nos preguntamos, si un escritor colombiano o mexicano o argentino o del país que sea, desconocido, envía un original así, hoy día, estoy hablando de los años 90, a una editorial? Directamente no lo reciben, no lo leen, hubiera quedado fuera, ¿no es cierto? De hecho, yo tuve la oportunidad de visitar Editorial Sudamericana en Buenos Aires y tenían un letrero que decía, no se reciben originales. Bueno, uno comprende porque estábamos también en un proceso cultural donde llegó un momento que se empieza a invertir ese reloj de arena, y aunque no nos guste a los editores, aunque no nos guste al mundo del libro, empieza a haber casi más
escritores que lectores, casi más títulos que los que se pueden publicar. Siempre los hubo, pero empieza digamos una avalancha con la masiva. Y acá quiero meter otro punto, que es la tecnología. Cómo en ese vértice irrumpe la tecnología. Porque estamos hablando de prácticamente un siglo de edición, donde los cambios eran menores, incluso en cuanto a los tirajes. Pero la tecnología, mayormente el offset, ¿no es cierto? Antiguamente las linotipias, tenían que producir cierta cantidad de libros para lograr un costo unitario razonable, y que ese libro, más allá de los impuestos que mencionaba Alfredo, llegara a poder ser adquirido por un público de un poder adquisitivo normal. Entonces, irrumpe en los años 90, y para nosotros los editores independientes fue una cosa muy interesante, irrumpe la tecnología de impresión digital por demanda. Nosotros en Real Editores fuimos pioneros en eso, junto con Editorial LOM y también la Biblioteca Nacional de Chile, que empezamos a experimentar ya en la década de los 90 con unos equipos que traía la compañía Xerox. Ahora, cerrando lo de Schifrin, quería contarles algo, porque esto va a propiciar mucho lo que nosotros llamamos la bibliodiversidad. La tecnología, por un lado, que consiste en que ya no tienes que imprimir miles de ejemplares para lograr un precio unitario. De pronto, con la misma plata que un editor publicaba un título, podía, ya en los años mediados de los 90, podía publicar quizás 5 títulos, en pequeñas cantidades. Y si esos libros, ahí tenía menos riesgo, ¿no es cierto? Pues diversificabas la oferta, y si un libro no se vendía, no importa. Ahí tampoco era tanta la pérdida, porque no habías impreso tanto. Y si otro libro se vendía mucho, tampoco importaba, porque los libros con la tecnología de impresión digital por demanda no se agotan. Entonces, fue una verdadera revolución que empezó en esos años. Lo que dice Schifrin, por ejemplo, aquí nos impactó mucho, porque en un país tan liberal desde el punto de vista económico, como decíamos, como lo es Chile, teníamos el ejemplo de lo que pasaba con el bosque nativo, ¿no es cierto? Por un lado, tú veías grandes bosques a los que le empezaron a llamar el desierto verde, porque las forestales, a quienes nosotros decíamos las deforestales, sacaban el bosque nativo y ponían especies de rápido crecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que estaba sucediendo en la industria editorial, de alguna manera. O sea, los agricultores plantaban pinos porque lo podían vender rápidamente, y eliminaban los árboles nativos. Con eso eliminaban la fauna, porque los pinos no producen bayas ni semillas de los cuales los pájaros se puedan alimentar, y así. Y de esa manera se le empezó a llamar el desierto verde. Haciendo este paralelo de lo que ocurría en la biodiversidad, se nos ocurrió la bibliodiversidad. Y esto nosotros lo llevamos a un encuentro en Editores de Chile, luego llegó al primer encuentro de editores independientes en Gijón, en España, y finalmente se acuñó el término bibliodiversidad. Eso figura en Wikipedia, especialmente en la Wikipedia francesa, da el origen de la palabra bibliodiversidad aquí en Chile. Es un neologismo que se pudo haber inventado en cualquier lado, ¿no es cierto? Pero es interesante el paralelo entre la bibliodiversidad y la biodiversidad. En el fondo, la sobreexplotación y el único interés de la rentabilidad es lo que estaba afectando a nosotros como especie, como sociedad. Entonces, pero llega la impresión digital por demanda, y nosotros los editores independientes podemos empezar a publicar en menores cantidades aquellos títulos que tenían menos demanda. La experiencia nuestra con Real Editores es que pudimos hacer una colección de teatro estupenda, muchos ensayos académicos que quedaban fuera de toda consideración económica, etc. De manera que esto fue atomizándose, y si bien por un lado estaba digamos, este vendaval del neoliberalismo aplicado
a la industria en general, que nos devastaba. Por otro lado, se abrían muchas oportunidades en lo que llamamos un proceso de democratización de la lectura. Con eso quedó demostrado, porque, por ejemplo, en Chile llegó a haber más de 100, de 12 editoriales pasó a haber 108 editoriales independientes registradas. Se sigue atomizando. Hoy día se podrían contar casi 300, porque muchas veces los escritores fundan su propio sello editorial. Y más se va a atomizar aún hoy con la nueva tecnología de impresión uno a uno. Ya ni siquiera estamos hablando de pequeñas cantidades. Hoy día, por ejemplo, la editorial que yo dirijo en Chile tiene una tienda en México, otra en Estados Unidos, otra en España, donde tú puedes comprar un ejemplar, se imprime un ejemplar y te llega a domicilio o te llega a la librería que está incorporada a ese sistema. No es todo malo, ¿no es cierto? Porque si uno quisiera alcanzar esa cobertura a nivel internacional, ¿qué cantidad de ejemplares deberías imprimir? ¿Qué cantidad de ejemplares deberías movilizar? ¿Y con qué costos? Solamente lo podrían hacer los grandes conglomerados, los grandes grupos económicos. Así que, bueno, estamos siempre en esa dualidad. Comercio, cultura, contenido, rentabilidad, en un ángulo muy especial que es la tecnología. Y finalmente el ebook, que también es digamos, otro paso más hacia la fragmentación total. Al menos eso es el panorama que se ha producido en Chile, un lugar donde los editores para sobrevivir han tenido que luchar con las peores condiciones. Dostoyevsky decía que, bueno, que un escritor escribe pese a estar no sé, en una cárcel en Siberia. Bueno, es un poco salvaje el tema, ¿no? Pues los que resisten, resisten. Y aquí lo hemos hecho con un IVA, que es el IVA más alto del mundo aplicado a libros, 19%. Es decir, que 1 de cada 5 libros que se producen en este país se los lleva el fisco. Y a la vez no existe una ley que propicie, como reclamaba Alfredo, la figura del editor como protagonista. Nosotros hemos hecho cientos de presentaciones y, por ejemplo, respecto del peso específico, un libro tiene mucho más valor agregado que, no sé, que un kilogramo de cobre o de cualquier otro producto. Entonces, porque interviene allí, como decía Alfredo, toda una cadena de trabajo, que ya la mencionó Alfredo, ¿no? No sé, eso es lo que les quería comentar desde esta distancia. Muchas gracias. ¿Alguien quiere? Alfredo, ya estabas por hablar, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad me estaba acomodando, pero, pero no, sí, si quieres. Sí, Que te vi con el micrófono abierto y dije, ya es muy estaba por hablar. interesante, porque aparte estoy acordándome de que ese libro que están comentando Siddhartha y Daniel, para todos los que nos escuchan, por cierto, fue publicado por Ediciones Era. Y ha tenido mucha repercusión, se ha reimpreso, la edición sin editores me refiero. Se ha reimpreso muchísimo, es un texto fundamental y eso, o sea, creo que pone, para los que nos están escuchando, pone el dedo en la llaga de este tema en el que estamos, ¿no? Que es el fin de una era, o sea, el fin de una era como la entendíamos, ¿no? Pero creo que también en la parte de la escritura o en la parte de los escritores, evidentemente también nos afecta. Y además, si a esto le añadimos el componente pandémico, que era lo que dije un poco al final de mi intervención, pues en sí complica muchísimo más las cosas. Entonces se hace la industria como una industria kamikaze o acostumbrada a sobrevivir, aferrada a una ramita endeble, ¿no? Por así decir. Y a eso, bueno, también hay que sumarle toda esta proliferación de posibilidades, como por ejemplo la autoedición de la que hablaba también Daniel.
Y entonces muchos escritores se preguntan, bueno, ¿y cuál es el mejor camino hoy en día? O sea, ¿qué hacer cuando una vez que termino el ya de por sí arduo proceso y a veces difícil, como no, de terminar una novela, por ejemplo, o un libro de cuentos? O peor aún, un género imposible de vender, la poesía, ¿no? ¿Qué se hace cuando se termina un libro de poesía? Pues casi que los caminos que quedan son el concurso, que una vez más a veces está, digamos, apoyado por algún organismo estatal o a veces por las propias editoriales. ¿Y qué otro camino queda para el escritor? Bueno, pues se abren tantas posibilidades que también hay por ahí una especie de miedo, ¿no? Por ahí también me han preguntado mucho, ¿has pensado en autopublicarte? O sea, en, digamos, hacer, eh, caer en esta seducción de Amazon, este, que no sé si lo han visto ustedes por ahí, pero Amazon seduce a todo el mundo ahora. Ven, publica conmigo, ¿no? Si prácticamente cualquier cosa es ven, te hace así, para que te acerques a ellos. Bueno, ellos además ofrecen una serie de cosas, ¿no? Que pueden ser también muy atractivas. Pero insisto en que, al menos desde mi punto de vista, cuando a mí me lo preguntan, yo siempre digo que una editorial es como una casa y que uno busca una casa cuando termina de hacer un hijo de papel. Entonces, y uno busca una casa afín a la temática, si uno quiere, del propio libro, una casa en donde te sientas arropado porque sabes que va a haber un equipo que le va a echar ganas en la publicidad, en la promoción, que va a colocar es como una especie de matrimonio, ¿no? O sea, cuando uno se casa con una editorial. ¿Por qué? Porque, bueno, tú esperas que en ese matrimonio el hijo de papel pues tenga una buena escuela, llegue a buenos sitios, en fin, o sea, que realmente se dé a conocer, ¿no? Y muchas veces en el panorama de la autogestión o de la autoedición, pues todavía son, en estas nuevas modalidades de autopublicarte, pues todavía hay, digamos, yo pienso que formas muy difíciles de llegar a autopromocionarte o en sí también, pues es un trabajo que no te corresponde, ¿no? O que puede ser muy frustrante, o que puede ser incluso solitario. Entonces, bueno, también lo pongo sobre la mesa porque creo que habrá en este encuentro de escritores algunos que nos estén viendo en este momento que se pregunten, pues precisamente por eso, ¿no? Bueno, ante todas estas puertas abiertas, de la autogestión, la autopublicación, la industria editorial pequeña que todavía sobrevive, o la grande que también, vaya, está por ahí ejerciendo lo suyo. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer con una obra una vez que se termina? Y a mí sí me gustaría preguntarles a ustedes dos, a Siddhartha a, y también a ti, ¿qué piensan como editores que podría ser, ¿no? una posibilidad? O vaya, ¿qué ofrecen sus casas? Eso también estaría padre, porque Siddhartha dirige una editorial, en fin, ¿no? Ustedes también tendrán algunos proyectos que valdría la pena que igual los escritores los conozcan, ¿no? Sí, yo creo que lo has dicho maravilloso. Al final una editorial es una casa, que a lo mejor no es perfecta, a lo mejor tiene fallos, pero que te protege, te resguarda, eh, tiene esta función que me encantó esa metáfora. Yo lo he pensado mucho en términos también de una locura, que a veces editar como editor independiente sí tiene que ver con una locura, y lo pensaba por esta historia de este otro editor argentino, Mario Muchnik, que después de que un conglomerado lo despide de un sello que él formó, o sea, de un catálogo, digamos, que él formó, le pasa 2 veces y ahorita el señor tiene 80 años y tiene su taller de Mario Muchnik en Argentina y hace una impresión sobre demanda, como lo comentaba Daniel Calabrese, y los manda él mismo por correo, ¿no? Entonces, tiene que haber una locura ahí o una obsesión muy particular o
y creo que también es como un oficio para bipolares, ¿no? Porque algún día puedes estar muy desanimado, que todo te salió mal, que te sientes que no despega el proyecto, y otros días tienes la egomanía de que sí se pueden lograr hacer despegar esos autores. Hay autores que despegan más que otros. Y bueno, otro componente de la mesa eran los lectores, ¿no? Como un lector especializado, yo en lo particular solamente edito literatura, y los lectores de literatura son muy, muy exigentes en lo que están buscando, ¿no? O sea, no el gran público, sino los lectores que son más curiosos, que siempre están buscando libros nuevos, también son muy exigentes en cuanto a la calidad, y son son el menor público que uno puede captar. Son exigentes y al mismo tiempo no son los que dejan las mayores ganancias para las editoriales. Entonces, es una situación complicada que yo pienso que solo se puede ser explicada como una obsesión, como una terquedad. Algunos dirán una pasión. Yo pienso que está más en el terreno de las obsesiones y de una cosa así, que de estar como muy, muy entusiasmado con un proyecto, porque hay días en los que no te sientes entusiasmado, ¿no? O sea, y hay otros días en que piensas que el proyecto va a sobrevivir muchos años más. Entonces, también está en esta cuestión de la conformación de un catálogo, que Herralde lo supo hacer maravillosamente. Yo pienso que es el editor que lo supo hacer mejor, además de Jacques Chiffrin, el papá de André Chiffrin, de este autor que estamos mencionando constantemente. Pues es la creación de un catálogo, y muchas veces tienes que incluir autores que a lo mejor no se ajustan tanto al catálogo, pero que sabes que van a vender, ¿no? Entonces ya tú como editor independiente estás cayendo en estos vicios que hacen en una forma macro las editoriales ultracapitalistas, ¿no? Estos conglomerados gigantescos, y que ha cambiado este panorama de la industria, ¿no? Que es ahora como Mario Muchnik, en un prólogo que hace a El control de la palabra, otro libro de André Chiffrin, dice, es que es increíble cómo se demuestra que incluso un capital que viene de la industria armamentística está ahora en las editoriales, no solamente en la industria del entretenimiento, sino de otras industrias menos benévolas, ¿no? Entonces, creo que el panorama depende del día, cómo te sientas con tu proyecto. Yo en mi caso he tenido 2 momentos en los que creo que voy a abandonar definitivamente el proyecto editorial, que digo, esto es una locura. 2 veces en 7 años, ¿no? Que sí he pensado seriamente, híjole, ¿qué onda? ¿Por qué me dediqué a esto, no? Pero siempre prevalece la obsesión. Entonces, es lo que tendría que decir a lo que preguntas, Alfredo. Oye, háblanos un poquito ok, tú publicas literatura, pero ¿qué publicas? O sea, bueno, ¿qué géneros? Para quienes no conozcan Abismo. Yo publico novela, cuento, ensayo y poesía. Tengo un catálogo amplio de poesía mexicana y algunos poetas extranjeros, portugueses, por ejemplo, brasileños, hay un costarricense, y publico ficción, sobre todo en traducción de autores extranjeros últimamente, suizos, franceses, etc. Me está diciendo Virgin que hay una pregunta. Sí, que va un poco ay, perdón, sí estoy conectada. Va un poquito en este sentido, ¿no? De lo que hacen ustedes 3 en particular, ¿no? Es una pregunta, bueno, son varias preguntas. Es un conjunto de preguntas de Arcadio Leos, un poeta de Monterrey. Buenas tardes, Arcadio. ¿Cuál es su relación con el libro objeto o libro de autor, tanto digital como físico? ¿Cuál es la situación actual del libro electrónico multimedia? Como editores, ¿cuál es su postura ante ello? ¿Piensan que hay experimentación de las o sus editoriales en este sentido? ¿Cómo se deben promocionar en estos tiempos? Uy, muchísimas preguntas, ¿no? Sí, son muchas. ¿Quieren? Creo que hay unas que tocaron como quiera en la plática, ¿no? Hablando de todo esto, pero la relación libro digital, libro electrónico, libro impreso en su experiencia actual
y el tema de la promoción, ¿no? En el momento presente, creo que son las preguntas sobresalientes. Para mí creo que conviven perfectamente, sin reñir entre ellos las diferentes expresiones, porque un libro puede ser expresado, por ejemplo, también están los audiolibros, que se están poniendo muy ahora, difundiendo mucho, ¿no es cierto? Hay gente yo conozco a varias personas que escuchan libros en el auto cuando viajan a su trabajo. Es un formato que no hay por qué desmerecerlo, ¿no es cierto? Para mí la literatura siempre está más apegada a lo tradicional. De hecho, yo soy director de una revista hispanoamericana de poesía, que eso sí que es una kamikaze, decías, Alfredo. Bueno, eso de verdad que es un emprendimiento muy, muy especial, porque publicamos una revista que tiene 450 páginas y no queremos salir del formato impreso. Claro que también hay una versión digital, pero siempre manteniendo... nosotros de la versión digital preferimos claramente el PDF. Yo sé que no se adapta a algunos dispositivos como, por ejemplo, el celular, o que es más difícil leer un PDF en el celular y que el EPUB, que se va a adaptar a la pantalla, te permite, pero se pierde toda la diagramación, se pierde toda la tipografía, la presentación, ¿no es cierto? Entonces uno como editor también tiene cierto orgullo de su estilo, ¿no? Porque si no, perder el estilo para mí es lo peor. En ese sentido, lo que una persona preguntaba recién de los libros objetos, si bien yo no me dedico a eso, soy muy admirador y creo que es un punto para los editores que se dedican a eso, están haciendo un punto de defensa muy importante del libro en papel, ¿no? Con los libros objetos. Un libro objeto es atesorable, es único. Así que en ese sentido, entre lo objeto, electrónico en sus dos variantes más difundidas, ¿no es cierto? Que decíamos, el EPUB o el PDF, y el libro tradicional impreso común, yo creo que hay más aún, el audiolibro creo que no hay espacios de competencia entre sí, sino que es aumentar el alcance. Cuando tú tienes que enviar un libro, lo digo esto porque vivo en un país que está lejos de todo, que es Chile. Entonces, cuando tú tienes que enviar un libro, si un lector de España quiere comprar un libro, mejor se lo imprimes en España, porque ecológicamente eso es mucho mejor, ¿no es cierto? Por la huella de carbono. Y además porque le va a costar mucho más barato, porque él va a poder comprar a precio local en España y no va a tener que pagar un flete delirante, como lo que te puede cobrar DHL o los correos, los courier, que desde Chile al menos hacia países más centrales son, geográficamente hablando, cuesta mucho más el flete que el libro. Entonces los editores y los lectores estamos trabajando también en esa cadena prácticamente para pagar correos. Entonces no hay que, no hay que ver como espacios de competencia en ese ámbito el libro electrónico o la impresión digital por demanda en destino. Simplemente suma las posibilidades. Y para mí todas las posibilidades de difusión son bienvenidas. Una pregunta, ¿cuál es el nombre de la revista? Aérea. ¿Aérea? Aérea, Revista Hispanoamericana de Poesía. Aérea, Revista Hispanoamericana. Sí, se imprime simultáneamente en Chile y en España, y ahora por demanda, digamos, de uno a uno en México, Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos también circula porque tiene auspicio de la Universidad de Georgia. Circula en departamentos de lenguas extranjeras de las universidades. Y también, como te digo, existe la versión digital en Amazon, pero no es la que nos interesa, es simplemente para ampliar un poco el alcance. También hay gente que lee en el Kindle, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes leen, yo leo en todo soporte, pero hay libros que quiero tener, y uno no puede tener todos los libros. Ahora es maravilloso tener una tablet que pesa 250 gramos, y ahí te puedes llevar una biblioteca entera.
¿no es cierto? Eso es parte de la tecnología. Yo sé que castiga mucho a los editores por un lado, pero por otro lado amplía esas posibilidades. Para los lectores es maravilloso. Sí, yo definitivamente también leo en Kindle, de hecho, y también lo disfruto, aunque menos, porque yo soy un fetichista del papel. Entonces, pues, de verdad que sí, o sea, a mí me van a sacar los libros de mi casa en algún momento, pronto. Claro, pero viste que no todos los libros son para guardar en tu casa. Y hay algunos que son libros de consulta o libros técnicos, qué sé yo, o libros de formación, y muchos otros de lecturas más únicas y veloces son más propicios para el libro, para el formato electrónico. Tenemos, de hecho, un comentario, me parece. ¿Cierto, Virgin? Sí, es un comentario de felicitaciones que igual los podemos leer en los comentarios de felicitaciones al final, si quieren. Estela Rigel Jaramillo Herrera, que nos dice, es fabuloso escuchar la visión y la pasión de los editores. Yo como escritora frustrada nacida en los 90s, aún tengo la ilusión de ser elegida para que una editorial me publique. Pero cada vez se me cierran más las posibilidades. En fin, sigue siendo mi sueño y esa era mi idea al terminar mi primer novela, buscar que se diera esta opción. Pero destaco el comentario de que sí al final quedan los concursos o que cada uno tiene que buscar la manera de hacerse camino y de cierta manera salir a flote de entre tantos textos. Fue tan bonito escuchar que las editoriales son una casa y creo que es un riesgo para ambos escritor y editor. Los felicito mucho por su pasión y por esta utopía de defender a capa y espada la literatura tradicional y el amor al libro. Ah, no, pues muchas gracias. Sí, yo creo que los editores hacen públicos los sueños privados. O sea, somos como dos locos, ¿no? Los editores hacen públicos los sueños privados y locos, algunas veces pesadillescos, de algunos escritores y es, digamos, un oficio, o sea, el oficio de la escritura es un oficio de locura y el oficio de editar también es un oficio de locura, porque en realidad, al menos hoy en día, sí son labores en donde se requiere, como dice Siddhartha, obsesión, casi pasión para realmente persistir. ¿Cuántos talentos no han abandonado también en el camino? O sea, muchísimos, ¿no? Que no han podido continuar, ¿no? O que sus carreras se han visto truncas o que ya definitivamente se dedican a otra cosa y gente de gran talento. Y sí, es una labor de perseverancia de las dos formas. O sea, yo, con respecto a la pregunta que hicieron de la promoción, destacaría una cosa. Creo que hoy en día tenemos más posibilidades gracias tanto a las redes sociales como al marketing digital y todas estas nuevas, digamos, o relativamente nuevas herramientas. Tenemos más posibilidades de llegar. Lo cierto es que también se necesitaría eh, pues instrumentos por parte de los gobiernos que propiciaran lectores, es decir, o sea, una buena plataforma educativa para propiciar lectores, porque de nada sirve que las editoriales hagan circo, maroma y teatro y nosotros los escritores nos rompamos la cabeza viendo historias que puedan llegar a ser atractivas, etcétera. Si de hecho estamos ante una cultura que no propicia la lectura. O sea que creo que también hay que hablar de eso. O sea, es decir, yo pienso que por más esfuerzos que haya desde la propia industria, por ejemplo, en la literatura infantil y juvenil existen las llamadas plataformas que ahora están haciendo las propias editoriales como para hacer una herramienta que digamos, en conjunto con la escuela, pues pueda impulsar el ejercicio de leer, ¿no? Y son los llamados programas lectores, ¿no? Pero bueno, son digamos, unas cuantas iniciativas que parte de la misma industria editorial. Yo creo
que no solamente es labor de la industria editorial, que también es labor de los gobiernos. O sea, que también es responsabilidad fomentar esa bibliodiversidad de la que hablaba Daniel. Porque por mucho que o sea, una industria no puede trabajar y educar a la vez. Es lo que quiero también decir, ¿no? O sea, una industria tiene que editar, ¿no? O sea, tiene que hacer su propia labor. Y claro, tendrá satélites, energías que se vayan hacia la educación, por supuesto, como el ejemplo que puse de las editoriales en conjunto con las escuelas. Pero en realidad creo que tiene que ser también un gobierno abierto a propiciar el encuentro con los libros, de la gente con los libros, sensibilizar, hacer campañas, etcétera, cosa que cada vez se ha visto más mermada durante al menos en los gobiernos latinoamericanos de los últimos 20 años. ¿Querías comentar algo, Siddhartha? No, me quedé pensando en ese mismo sentido. Creo que es un proceso también que tiene que ver con gobiernos en Europa. Creo incluso que nuestros gobiernos son un poco más generosos con la industria editorial que en países desarrollados. Tendemos a pensar que no es así, pero desde mi experiencia también trabajando con gobiernos en Europa, la verdad es que México, a pesar de los recortes, no tiene una visión tan austera, ¿no? A pesar de las medidas de austeridad, no se ha vuelto tan austero. Y digamos que sí, pues es un proceso mundial y en realidad Latinoamérica no está al final del escalón. Al menos en lo que conozco, que es la industria del libro, ¿no? Del libro de literatura, que muchas veces se subsidia. A veces los gobiernos europeos son más restringidos en ese sentido. Sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Siddhartha porque yo he podido comparar Italia con México, por ejemplo, y en Italia se sorprenden del tremendo apoyo que hay en México a la cultura. Ellos no tienen este tipo de concursos para obras o para apoyo de traducciones. Y bueno, y dentro de Latinoamérica sigo pensando que México también es el país que lidera el buen trato. Ustedes están en México y me lo van a seguramente a, digamos, a desafiar esto que estoy diciendo, pero desde afuera, por lo menos, o en paralelo a las realidades que estamos viviendo, salvo quizás Colombia, que tiene una buena ley del libro que la vincula la creación a la industria, en general en toda Sudamérica no nos podemos comparar con México. Sí, yo en realidad... Había un mundo peor, ¿viste? Yo no me refería tanto a los programas de coedición, que por supuesto México lidera ese tipo de programas, y que como dice Siddhartha, ahora con toda la austeridad ahí de repente se defienden. Más bien me refiero a programas para promover lectores, o sea, es decir, formación de lectores. A eso es a lo que me refiero, o sea, programas verdaderamente educativos. Esto tiene que ver más bien con la escuela, con los niños, con el trabajo a las nuevas generaciones. Por supuesto, los programas que existen son maravillosos y la industria independiente se ha visto beneficiada muchas veces. Yo cuando tenía Textofilia también nos vimos beneficiados varias veces con los apoyos por parte del FONCA, extinto ahora como FONCA, y ahora es otra cosa, pero por parte del FONCA hubo otro, el llamado de Prolibros, que también fue muy bueno. Eso es como para crearlos, es decir, como para coeditar, ¿no? O sea, sufragar los gastos de impresión o de cualquiera de los rubros y hacer como fuerza y publicar. No, pero me refiero a la formación de lectores, a la formación de públicos, que yo creo que eso es en donde fallan nuestros sistemas educativos, al menos lo que veo en Latinoamérica. O sea, un impulso verdadero a la formación de públicos lectores, yo creo que tendría que ver desde las aulas en la infancia. Quizás, con esta reflexión podemos ir cerrando. No sé si están de acuerdo con esto, Daniel y Siddhartha, acerca de la infancia y la promoción de la cultura desde la infancia, ¿no? Que es como
un otro posible futuro del fin, pero estamos como por cerrar. Entonces, tenemos un mensaje de Zaira Eliet Espinosa que les manda muchos saludos a Daniel, Siddhartha y Alfredo, y interesantes reflexiones. Y pues antes de despedirnos, sí, como si tienen, no sé, un comentario más que decir, un cierre más. Bueno, Alfredo habla de la infancia, que es muy importante. Se tocaron temas centrales, cruciales, podríamos seguir. Sería maravilloso seguir otras horas hablando de todo esto, que sí son temas urgentes que atender además. Pero una frase o un comentario final cada uno. Bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alfredo sobre las campañas de lectura, porque si no incentivamos la lectura, ¿quién va a leer nuestros libros editados, ¿no es cierto? Pero, y que sí han fallado. No estoy tan seguro cómo se instrumentan esas campañas. Acá ha habido muchas campañas de lectura y no dan resultado. Yo creo que están muy mal enfocadas, están muy alejados de los niños y quizás haya que, no sé, deberían participar los editores, por ejemplo. A los editores por lo general no nos invitan a participar de ese tipo de campañas. Y creemos que ahí hay un punto de disociación no sé si allá en México será parecido, pero yo creo que los editores tienen mucho que decir sobre cómo llegar a la formación de nuevos lectores y deberían ser considerados. Algunos dicen, no sé, no es mi tema, no soy especialista en el tema, pero por ejemplo, cuando los chicos entran a la adolescencia y justo les toca repasar el Siglo de Oro español, entonces es como alejarlos, muchos dicen que es alejarlos de la literatura, porque se les enseña de una manera que no están preparados ellos para una realidad tan distante, y quizás se deberían invertir esos planes y poner otro tipo de literatura antes, y después quien se interese en la literatura pueda profundizar hacia los orígenes, ¿no? Pero conectarlos con algo más contemporáneo sería, yo creo que un buen principio. Es una idea que seguramente han repasado tanto. Y bueno, y eso, en general estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Siddhartha también. Salvo pequeños matices, creo que la realidad latinoamericana estaría siendo la misma, ¿no? Sí, yo también en una nota un poco más optimista sería repensar también esta idea que tenemos como mexicanos, como latinoamericanos, que realmente nuestra industria cultural no es industria tercermundista que a veces suponemos, o que existe este discurso de quejarse y de, está bien el reclamo y está bien quejarse, pero también reconocer las potencialidades de nuestra propia geografía, ¿no? Porque tendemos a idealizar otras culturas, y realmente yo de trabajar directamente con ellos me he dado cuenta que existen proyectos importantes, además de la coedición, que tienen que ver con la gestión, la producción, que no existen en otros países, ¿no? Entonces, eso me parece importante también para defenderlo, ¿no? Y defenderlo frente a este fin del mundo pandémico, defender lo que existe, lo que se ha construido. Maravilloso. Es maravilloso cerrar con una nota de optimismo. Una nota de optimismo también, nada más para cerrar. El fin siempre viene con un nuevo comienzo. Exacto. ¿No? O sea, es decir, estamos ahora a lo mejor preocupados por el fin, pero pronto empezará de nuevo, porque pues así es cíclico. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su generosidad, su precisión, su pasión y sus conocimientos, compartir sus conocimientos de esa manera a los tres, Alfredo y a Daniel y a Siddhartha. Gracias a ustedes por seguir este panel también, los que han estado ahí participando. Y pues damos por terminada esta mesa. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, bye bye. Muchas gracias. En nombre de Conarte les damos las gracias y también agradecemos a nuestro público
y los invitamos para que nos sigan en el Facebook de Conarte. Tenemos ya para el cierre de nuestro encuentro a las 6 de la tarde de hoy sábado, una conferencia magistral con el escritor y filósofo Leonardo Dajandra. Se puede sintonizar en el Facebook de Conarte. Que tengan buena tarde y esperamos verlos pronto. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.